libro es una fuente de placer, de aprendizaje, de conocimiento, de refugio, de conocer experiencias de otros puntos de vista, visiones del mundo. El libro es un tipo de sabiduría maturada por el tiempo, ¿no? Y por eso resiste más bien también al tiempo. Por eso podemos leer libros que tienen decenas de años, siglos, incluso milenios. Tampoco convendría confundir el libro con el papel. O sea, el libro, durante muchos años, primero fue un papiro, se convirtió en códex con papel y ahora empezamos a tener herramientas electrónicas. Mi apoyo a la curiosidad, mi apoyo a desarrollar mi conocimiento, mi espíritu crítico. Sirven para bucear en el conocimiento porque me permiten una libertad para navegar y profundizar en aquello que me produce curiosidad. Me parece que el libro científico en particular tiene sin duda que adaptarse a las nuevas formas de acceso. No es decir que va a desaparecer como libro tradicional, digamos que en versión impresa, pero es muy claro que el libro científico tiene un público especializado, son dos cosas que van a la vez y por eso mismo también es un público menos amplio. En estos días, precisamente por las especiales circunstancias que estamos viviendo cómo el libro digital salva todas las barreras que tiene el libro impreso. Estamos comprando libros digitales, leyendo más libros digitales, intercambiando información. Esos formatos nos dan unas posibilidades que no nos da el formato impreso y a cambio el libro impreso nos sigue aportando otro tipo de uso, otro tipo de apreciación. Sí que corre riesgo, pero bueno, igual que cuando se inventó el coche no desapareció la bicicleta, yo creo que el libro de papel todavía tiene sus amantes. Los libros de papel todavía a mí me tiran, porque no sé, supongo que es primero porque me eduqué con ellos y segundo me resulta más sencillo pasar las páginas, el buscar algún extracto. El libro tiene una cercanía emocional con las personas que el libro electrónico no creo que llegue a tener y por tanto esa cercanía emocional hará que perviva como herramienta cercana a las personas para su formación, simplemente su entretenimiento o para investigar. Pues acabo de terminar el dilema del prisionero. Es un libro de ensayo. Me interesaba un poco saber, aprender teoría de juegos y lo aplica muy bien el autor pues a lo que es la Guerra Fría, a cómo en un momento dado tuvieron este enfrentamiento para la hora de tener la bomba atómica en primer lugar y luego la bomba de hidrógeno, la Unión Soviética y los Estados Unidos, la duda de si tenían que cooperar o si tenían que apretar el botón, y es un ejemplo clásico real y extremo de teoría de juegos. Un libro que se llama Fantasmas de la ciencia española, publicado por Marcial Pons, de un colega mío, historiador de la ciencia, que es Juan Pimentel, y que habla de las gestas de grandes científicos, la historia de la ciencia, que fueron muy relevantes en el ámbito internacional y que de alguna manera quedaron invisibilizadas. Bueno, en estos días estoy leyendo varias cosas, pero sobre todo un libro de un autor griego que se llama Yannis Kalpouzos. El título del libro es Imaret, Three Gods, One City, tres dioses, una ciudad, y que nos habla de la Grecia de finales del siglo XIX, que estaba todavía sobre dominio otomano, y entonces como las crianzas, los niños que eran musulmanes, cristianos, judíos, podrían crecer en conjunto y colaborar de una forma muy natural. Los libros son una puerta a las personas, una puerta a la sociedad, una puerta al conocimiento y nos ayudan a ser libres, nos ayudan a desarrollar un espíritu crítico. El libro siempre existirá, así que la mejor forma de defender los libros es seguir leyendo, es seguir escribiendo, es seguir amando los libros, conservándolos.